China, un país con más de 1.000 millones de personas, fue aterrorizada a finales de los años 90 y principios de los 2000 por un asesino en serie cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror, Jiang Zemin. Conocido como el monstruo asesino, Zemin fue responsable de la muerte de más de 65 personas en una ola de violencia brutal que dejó al país conmocionado. Los primeros años de Jiang Zemin nació el 29 de julio de 1968 en una familia campesina pobre en la provincia de Henan, China. Era el menor de 4 hijos, y desde joven mostró una inteligencia superior a la media, pero su infancia estuvo marcada por la pobreza y el aislamiento. A pesar de su inteligencia, Jiang abandonó la escuela a los 17 años y comenzó a llevar una vida errante, trabajando en varios empleos temporales. En su juventud, fue arrestado por primera vez por robo, y fue durante sus estancias en prisión donde comenzó a desarrollar un profundo resentimiento hacia la sociedad. Comienzo de la ola de asesinatos. Entre 1999 y 2003, Jiang Zemin comenzó su espiral de violencia. Armado con martillos, hachas y otros objetos contundentes, irrumpía en las casas de sus víctimas durante la noche, asesinando a familias enteras mientras dormían. Sus crímenes fueron brutales y metódicos, lo que le permitió evadir a las autoridades durante años. Jiang no tenía un patrón específico para elegir a sus víctimas. Atacaba en diferentes provincias, cruzando entre Henan, Anhui, Xiandang y Hebei. Las víctimas eran seleccionadas al azar, ancianos, mujeres, niños. A menudo, violaba a las mujeres antes de asesinarlas. El modus operandi de Jiang Zemin era extremadamente cuidadoso a la hora de cometer sus crímenes. Viajaba constantemente y siempre seleccionaba casas rurales que estuvieran lejos de los centros urbanos, lo que le permitía atacar sin ser detectado. Entraba en las casas en medio de la noche, y antes de que las víctimas pudieran reaccionar, las atacaba con extrema violencia. Tras asesinar a toda una familia, robaba algunas pertenencias de valor, pero el robo no era su principal motivación. Para Jiang, los asesinatos parecían ser un acto de venganza personal contra la sociedad. La persecución de Jiang Zemin. A medida que los asesinatos se multiplicaban, las autoridades chinas comenzaron una intensa búsqueda para capturar al responsable. Sin embargo, el hecho de que Jiang se moviera constantemente de provincia en provincia y no dejara testigos dificultaba enormemente su captura. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que estaban enfrentando a un asesino en serie. Las similitudes en los crímenes, la brutalidad y el uso de herramientas contundentes los llevaron a crear un perfil que apuntaba a un hombre que viajaba solo, lo que complicaba la búsqueda. La captura de Jiang Zemin, el 3 de noviembre de 2003, tras una intensa persecución que duró varios años, Jiang Zemin fue finalmente arrestado en la ciudad de Kangzhou, en la provincia de Hebei. Fue detenido durante una inspección de rutina, cuando la policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por otro delito. Tras ser arrestado, Jiang confesó sin remordimientos haber matado a 65 personas y haber cometido múltiples violaciones. Su actitud fría y calculadora impactó a las autoridades. Él mismo dijo: "Matar es muy simple, punto". El juicio de Jiang Zemin comenzó en febrero de 2004, solo unos meses después de su captura. Fue un caso de gran impacto mediático en China, y la brutalidad de sus crímenes horrorizó al país. En el juicio, Jiang no mostró arrepentimiento alguno y mantuvo su fría postura hasta el final. El 1 de febrero de 2004, Jiang Zemin fue declarado culpable de 67 asesinatos y múltiples violaciones, y fue sentenciado a muerte. A los pocos días de ser condenado, Jiang fue ejecutado mediante un disparo en la cabeza, la pena de muerte habitual en China. El impacto de los crímenes de Jiang Zemin. Los crímenes de Jiang Zemin dejaron una profunda cicatriz en las zonas rurales de China. La brutalidad de sus ataques y el hecho de que lograra evadir a las autoridades durante tanto tiempo sembró el miedo en muchas comunidades. La policía y el sistema judicial del país fueron fuertemente criticados por no haber detenido al asesino antes. La historia de Jiang Zemin es una de las más sombrías de los crímenes en serie en la historia de China. Su capacidad para asesinar sin remordimiento y el terror que sembró durante 4 años lo han convertido en una figura infame. Sin embargo,
Su captura y ejecución finalmente trajeron algo de paz a las comunidades afectadas, aunque las heridas que dejó en su paso nunca serán olvidadas.